Y no tardes, ven Señor, no tardes en llegar, desciende hasta nosotros con tu luz para salvar. Muy buenos días, les damos a todos nuestros radio escuchas, a nuestros personas que nos miran a través de las plataformas de Facebook de Cristo Rey Radio TV y de Cristo Rey Ontario y también de Cristo Rey en Colombia. En este día miércoles, lamentablemente por problemas técnicos, supongo yo, alguna falla en la plataforma de Facebook, no podemos salir en vivo. Ya estoy notificando a través de un pequeño texto a todos nuestros seguidores para que tengan la bondad con paciencia, esperar que este programa posiblemente una o 2 horas lo estamos grabando para poderlo retransmitir más tarde. Pero esto que no nos quite la alegría de que tengamos entre nosotros a la doctora Zirelda Navar y seguir en esta preparación a todos quienes con fe, con amor, con esperanza se unen a escuchar el gran programa de la meditación. La meditación ha venido para quedarse entre nosotros, para ayudarnos, para darnos aliento, esperanza, para cambiar nuestras vidas. Gracias nuevamente a Padre Tito Aranda desde Bogotá, Colombia, desde la bella Colombia, que nos acompaña en estos programas y, cómo no, felices de tener entre nosotros a la doctora Zirelda Navar. Bienvenidos, buenos días. Muy buenos días, doctora Zirelda, muy buenos días, Padre Pablo, y muy buenos días a todas las personas que con alegría hoy están ansiosos de escucharnos, de vernos en este programa maravilloso, como todos los programas que transmitimos por Cristo Rey Radio TV, Ontario, California. Aquí los saluda este humilde servidor desde Suacha, Cundinamarca, Colombia, para continuar con ánimo, con mente positiva, con muchas ganas de seguir adelante y pedirle a la energía suprema, al Verbo eterno, a Dios, al Dios creador, que nos envíe esa pandemia por allá, muy lejos de todos los países, al espacio, por allá donde el sol elimine este virus y cómo no. Bienvenidos a todos, doctora Zirelda, y Dios los bendiga en este día maravilloso. Hola, muy buenos días, como siempre. Es un gusto y un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias, doctora. Siempre nos tonifica, nos incentiva a mirar el positivismo, la alegría con la que usted siempre recibe a sus radioescuchas a través de Cristo Rey Radio TV en su programa. Cuéntenos qué es lo que vamos a tener ahora, qué nos trae. Como habíamos comentado la vez anterior, vamos a comentar un poquito los estados de conciencia, como la clasificación más frecuente de los estados de conciencia, y tenemos una meditación muy interesante para el equilibrio emocional, y vamos a empezar con lo que teníamos pendiente, que seguimos con el artículo de las células asesinas, las natural killer, los linfocitos B, y cómo la meditación afecta en ellos. Y pues empezamos, si quieren, con el artículo y cómo científicamente está comprobado que mejora la inmunidad, y específicamente actúa de varias maneras. Sin embargo, tanto las natural killer como los linfocitos B, que son células que nos defienden ante las infecciones, estas dos células se han visto por muchos artículos confirmado en repetidas ocasiones que son mejoradas y aumentadas con la meditación. Las células natural killer o las células asesinas, esas, cuando llega una infección viral o bacteriana, ellas van y lo atacan y lo destruyen. También se ha visto que estas células nos ayudan también contra toxinas. Virus, bacterias y toxinas es lo que más llega al cuerpo y ellas van y lo atacan. Y cuando están disminuidas, pues se han asociado con el desarrollo de cáncer,
de infecciones virales agudas y crónicas, así como diferentes enfermedades autoinmunes. Y hay varios estudios que han demostrado que la meditación puede ayuda a aumentar estas células. Ahorita lo vamos a comentar. Y los linfocitos B son las células blancas también que nos defienden, y estas son encargadas de la producción de anticuerpos específicamente. Estas regulan el equilibrio también, por ejemplo, cuando hay una cicatrización de heridas, o para, por ejemplo, que haya o no rechazo a los trasplantes, como todos los agentes extraños. Y aparte de defendernos contra las infecciones de manera directa con los anticuerpos, o sea, también también activan las células T que estábamos hablando la vez pasada. Los linfocitos T también actúan haciendo esto. Entonces, estas dos células son súper importantes en nuestras defensas, y aquí comentan varios estudios. Uno de los principales que comenta aquí que respecto a la asociación entre los componentes inmunes y la meditación, varios estudios de investigación han mostrado un aumento en la actividad de los natural killers, o sea, en las células asesinas, en los individuos sanos que practicaban ejercicio yoga específicamente, con meditación trascendental con mantra y pranayamas. Y específicamente hay varios estudios que han mostrado que una respiración rítmica que se llama pranayama, que estos son ejercicios de respiración, que de hecho en la meditación de hoy vamos a incluir una meditación con estos ejercicios de respiración. Se ha visto que aumenta las células, pero que también aumenta o sea, no solo el número, sino la actividad de estas células. O sea, se aumenta la eficiencia, son más efectivas para atacar a las células, a los virus y bacterias que llegan. No solo aumento en el número, sino también en la efectividad. Y algo que es importante, dice que se encontró que la actividad de las células natural killer se incrementó durante el pranayama, correlacionando con un aumento significativo en la actividad de la sonda alfa del cerebro. Entonces, ahorita también vamos a comentar estos tipos de ondas cerebrales, que son los diferentes estados de la mente, y uno de ellos es el alfa. Y esto indica que hay una disminución en el estrés, por lo que concluyen que la reducción del estrés asociada con la respiración rítmica es capaz de aumentar la actividad de las natural killer, de estas células asesinas, fortaleciendo la función inmunológica. Y otro estudio ese era con pranayamas. Hay otro estudio con meditación trascendental, donde observaron cómo afectaba a los linfocitos B y a las natural killer. Estos compararon también los niveles de ansiedad y la actividad de las células. Eran grupos, ellos eran practicantes de meditación ya avanzada, que hacían meditación trascendental, y los compararon contra grupos controles, que no estaban ni familiarizados ni con el yoga ni con la meditación de ningún tipo, pero eran sanos y tenían más o menos la misma edad, las mismas características, la misma dieta, y observaron diferencias significativas en la disminución de ansiedad para el grupo que meditaba y hacía estos ejercicios de meditación y respiración, y en las muestras de sangre de los meditadores con meditación trascendental tenían más linfocitos B y células natural killer que el grupo control. Entonces, la meditación trascendental y los pranayamas tienen diferentes estudios donde se ve la mejoría. También, por ejemplo, este fue como ejercicio de respiración y pranayama, y luego meditación trascendental, y hicieron otros análisis con diferentes estudios de Qigong, que eso les digo que incluye yoga, o sea, como un ejercicio tipo yoga, pero es más de orientales de origen chino, y también ejercicios de respiración y ejercicios de meditación. Es como un poco más de actividad ahí. Y dijeron que aquí varios estudios no mostraban, en el Qigong no mostraban como que había una
aumento de las células natural killer, pero lo que sí podían observar es que aunque fueran igual o poquito, en un estudio un poquito más abajo, pero eso no afectaba porque mejoraba la actividad. Las células que hubiera eran súper efectivas. Y de hecho que a veces cuando haces ejercicio, pues hay un poco como de disminución de estas células como para hacer el equilibrio. Entonces que probablemente como incluía más, como un poco más de ejercicio físico, por eso a lo mejor había un poquito menos que era no significativo, pero la calidad de las células en varios estudios demostró que sí, efectivamente eran, o sea, que eran mucho más activas, o sea, eran más eficientes contra los patógenos, que sobre todo virus y bacterias para defendernos. Y pues aquí tenemos que varios tipos de meditación pueden ayudarnos a mejorar el sistema inmune, incluso lo que les comentaba, que meditación y pranayama puede entrar en esos estados relajados de la mente que vamos a ver más tarde. Muy bien. Entonces, como siempre, el sistema de la respiración es tan importante, muy importante, como para que cualquier ejercicio de meditación logre sus objetivos. Saber respirar, todo esto es como parte de la disciplina que el ser humano que quiera participar con la meditación debe saberlo hacer. Nosotros con usted hemos venido aprendiendo, doctora, varias maneras de respirar en los tiempos de meditación. Pero ¿qué tal la respiración en los tiempos que no hay meditación? ¿Hay alguna manera de que el ser humano tome como ejemplo el espacio de la meditación para que quede ya con este tipo de costumbre para utilizarlo durante el día o inclusive yo diría en la noche, poder acostumbrarle al cuerpo a saber respirar? ¿Hay algún mecanismo, como por decirlo, en el momento de la meditación, en algún ejercicio de la meditación trascendental utilizamos este tipo de respiración y eso vaya quedándose ya como una costumbre del ser humano para poderlo hacer en los instantes o en los tiempos que no tiene meditación? ¿Es posible hacer eso? La verdad es que muchas veces no somos conscientes de la respiración. ¿Se acuerdan la chica de Hollywood que les digo que tenía puesto aquí respira? Sí. Ese mensaje de respira es súper importante, no lo necesitamos tener tatuado aquí, podemos tenerlo tatuado adentro, en la cabeza, recordar la importancia de la respiración, cómo afecta a nuestra mente, a nuestros estados de ánimo y poder trabajarlo. A lo largo de todos estos programas yo les he dado varios tips porque les comento que es muy largo todo esto de la respiración, pero lo que podemos recordar, ¿se acuerdan? Que la respiración lenta y profunda, o sea, larga, profunda, lenta y suave, ese tipo de respiración que se utiliza para meditar, se puede utilizar también para estar tranquilos. Y la otro tips que también les he dado es que para relajarse, inhalan por la nariz lentamente y exhalan por la boca y esa es una respiración para reducir el estrés, para relajarse. Si ustedes recuerdan estos pequeños puntos, pueden utilizarlos cuando los necesiten. O si se están durmiendo, hacer más énfasis en el inhalar para enfocar y dejar un poquito la respiración adentro, que es lo que hemos visto de que cuando inhalas, oxigenas y entonces puede aumentar un poquito la presión, enfoca, pero cuando tú exhalas, te relajas y entonces lo puedes aplicar para lo que requieras. O sea, si necesitas enfoque y te estás durmiendo, inhalas o puedes sostener un poco la respiración y al contrario, si estás, que ahorita lo que necesitamos es estados relajados de la meditación, de la vida, o sea, no solo en la meditación. Esto lo podemos aplicar todo el día, todo el día recordarnos lo importante de la respiración, de que sea largo, que sea profundo, el que cuando inhalamos distiendamos nuestro estómago y cuando exhalamos lo llevemos hacia adentro. Estos puntos son claves y hoy les voy a dar otro punto, pero hasta que no entremos
en la meditación, porque también es importante el lado del cerebro. O sea, es diferente que yo respire, que eso lo vamos a ver por mi lado derecho de la nariz y por mi lado izquierdo. Entonces, cada lado también es diferente si yo respiro por la nariz o si respiro por la boca y si respiro del lado derecho o del lado izquierdo, porque si respiro del lado derecho me va a oxigenar, o sea, va como más a función del lado izquierdo y viceversa. Entonces, ahorita lo vamos a ver, pero para las ondas del cerebro, que son varias, que vamos a mencionar aquí, se pueden llegar por varias vías. Son pocas las vías que podemos utilizar para llegar a esas ondas. Aquí lo que comentan es que la mente pues emite una serie de impulsos eléctricos y estos impulsos eléctricos que son continuos se clasifican según la frecuencia de su vibración. Entonces les ponen un electroencefalograma y dependiendo de la velocidad de estas ondas que se transmiten en el cerebro, estas ondas tienen cierto como frecuencia y esta frecuencia que emiten es las que se han analizado. Por ejemplo, si se fijan, a ver, no sé si ven, sí. Estas ondas que están muy aceleradas, se fijan, irregulares. Estas ondas aceleradas e irregulares son unas ondas que se llaman gamma. Son esas irregulares y aceleradas son las de la ansiedad, las de, como por ejemplo, los pacientes que están muy acelerados, muy ansiosos, en manía, o sea, una fase muy acelerada, y esas son de 30 a 100 Hz. O sea, son muy aceleradas y muy irregulares. Y luego, por ejemplo, están las ondas beta, que son las que siguen. A ver, ahí están. Estas son las beta. Si las ven aquí, las beta. Sí. Esas ondas beta van de 14 a 21 Hz y son los que son en estado de vigilia. Y luego tenemos las ondas alfa, que son estas, que ya son más lentas, que estas ondas alfa van de 7 a 14 Hz y esas son cuando estamos más tranquilos, más relajados, que ahorita vamos a analizar cada uno. Y las teta, que son durante el sueño, generalmente se llaman cuando estamos entrando en un estado de ensueño. ¿Se fijan? Son estas, las de ensueño. Las alfa son estas. Yeah. Las teta, que son estas de 4 a 7 ondas, hertz. Estas son como el estado del dormir y el despertar, o el despertar y el dormir, ese estado de ensueño. Y al final están las delta, que estas son de 1 a 4. Estas ondas, que ya son como un estado profundo sin sueño. Hay varias, de hecho, hay expertos que se dedican a esto que incluso dicen que puede haber como 20 o más estados se han identificado, pero generalmente los 4 son beta, alfa, teta y delta, y las gamma, que esas son como más aceleradas, más de ansiedad, pero normalmente nosotros nos encontramos en el estado beta. Estamos acelerados, dice que este estado es cuando usamos más para hablar y más para pensar. Y el estado alfa es un estado de relajación, por eso no sé si se fijaron que la vez pasada cuando íbamos a hacer la meditación, yo los puse a respirar un rato, que fueron les dejé como 1 o 3 minutitos más o menos, como ese más o menos es como la introducción a la respiración, para que ustedes se relajaran y después poder hacer la meditación. Por eso a veces cuando vamos a hacer meditaciones guiadas o meditaciones con visualización, incluso mindfulness, se deja un espacio de respiración. Pero, por ejemplo, cuando vamos a hacer meditaciones que son basadas en la respiración, pues ahí no necesariamente, porque vamos a ir a la respiración como tal. Entonces, para acceder a estas ondas, que son estados de conciencia, se llaman, estos más relajados, se puede llegar por varias vías. Entonces, una es una común, que es fácil y puede tener efectos adversos y obviamente no está recomendada, pero está en fases de estudio y no sé a futuro que pase, son, por ejemplo, las drogas. Como no sé nada de ellas, no me pregunte, no tengo idea ni experiencia ni he leído, pero he visto que se están utilizando, por ejemplo, la ayahuasca o unas que se llaman como plantas medicinales o algo así. Y estas puedes entrar y te llevan a esas frecuencias, o sea, como que la planta tiene esa capacidad de llevarte a estos
a estos estados de relajación, pero obviamente tienen sus complicaciones, no está la dosis, pues no termina de ser una droga, y están estudiándose para futuro poder utilizarlas con medida, pero en este momento todavía pues no es como una recomendación. Sin embargo, dicen, pues ¿para qué utilizas algo que puede tener algún efecto adverso cuando puedes llegar por medio de la respiración es 1 y la meditación 2? Entonces ya tenemos ahí 2 herramientas que nos pueden llevar a estas ondas y cómo hacer, no solo entrar en esa frecuencia, sino también que puedas, pues que tú puedas controlar, estar por ejemplo, quitar un estado de ansiedad solo con la respiración, que es mucho más fácil, porque como comentaba el padre Duque, el padre Pablo, pues yo, por ejemplo, voy en la calle y pues está medio complejo ponerme a meditar, ¿verdad? Pero sí puedo hacer una respiración y ya sé que la respiración, un enfoque en la exhalación, me va a relajar, o inhalando por la nariz y exhalando por la boca, o una respiración lenta y larga y suave, lenta y profunda, o sea, esa me va a llevar a ese estado de relajación. O sea, el utilizar nuestra respiración es muy importante. Y los ejercicios de meditación con respiración, pues mucho más importante, ¿verdad? Pero es una herramienta que puedo tener yo en la calle, que me enojo, que puedo respirar, y entonces les digo, tener el chip ahí de respirar, porque pues no estás con tu jefe y le dices, a ver, con permiso, voy a meditar, pero sí puedes estar aquí como el Padre Tito y estar utilizando la respiración, ¿verdad, Padre Tito? Entonces eso es súper importante, porque la podemos aplicar en cualquier momento y entonces a entrar por lo menos al estado alfa. El estado teta es un estado de meditación profunda, pero el estado alfa es el estado que habitualmente nos relajamos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy en un estado mental alfa, es cuando estoy más en mi interior y estoy más en la relajación que en el estrés. Sin embargo, hoy en día, pues estamos en una vida tan acelerada que vivimos tanto en beta, que en beta y en gamma, que eso es lo que nos afecta y nos enferma, porque en el estado alfa, que es un estado de descanso, relajado, el cuerpo, como está relajado, tiende a sanar más rápido. O sea, es un estado de relajación que el cuerpo usa para regenerarse, para sanar. Por eso es tan importante la relajación. Y algo que dice importante aquí en este libro de meditación, dice, necesitamos el tiempo alfa para recuperarnos del beta. O sea, el beta es un estado acelerado, que es un estado de pensamientos, un estado de habla, y eso, pues, necesitamos recuperarnos de alfa, es ese estado en que nos podemos accesar para poder relajarnos. Dice, el estado alfa es un estado mental receptivo y beta es un estado mental activo. El estado mental beta está asociado con el lado izquierdo del cerebro. ¿Se recuerdan que el estado izquierdo del cerebro es como el más mandón, es el que domina, el que coordina, el que organiza, y el estado derecho es como el hemisferio derecho, es como el hemisferio que es el de arte, el creativo. Y aquí las ondas alfa del cerebro las producen más, están asociadas con el lado derecho, y el beta está con el lado izquierdo. Entonces también por eso la respiración es tan importante, que ahorita vamos a ver cómo respirar, pero también pueden utilizar esto, que si ustedes quieren relajarse, pues tapan la fosa nasal derecha para que se oxigene para respirar por el izquierdo, y entonces porque es cruzado. Entonces si yo respiro al izquierdo, se me oxigena o sea, estoy más activando el lado derecho, que es el de alfa relajación, y si más el lado izquierdo, pues respiro por el lado derecho, se me oxigena o activo más el lado izquierdo. Entonces, la meditación de hoy pues va a ser para respirar por este lado, que es inhalar por la fosa nasal izquierda. Esa va a ser la meditación, precisamente por esta teoría, y que el libro, que es esta meditación, la verdad, es de Yoga Kundalini, que se llama Del Equilibrio Emocional, pues esta es por la fosa nasal izquierda. O sea, son diferentes libros, diferentes pues como artículos que coinciden en lo mismo, en la importancia de la respiración, de los pranayamas, y o sea, varios libros coinciden en lo mismo de las áreas del cerebro. Y dice que para saber cuándo hay un estado alfa o beta, que es como más
fácil. Por ejemplo, dice, si yo estoy comiéndome una manzana, me empiezo a comer una manzana, y que puedes hacer mindfulness, porque es estado presente. Por ejemplo, el mindfulness es sentir cómo huele delicioso la manzana, la toco en las sensaciones y las emociones más que en pensar. Entonces yo agarro la manzana, huelo la manzana, es la emoción y la sensación, la muerdo entre mis dientes, siento su jugo, siento su consistencia, un sabor dulce, y estoy enfocándome. Eso es mindfulness, estoy en la atención plena de morder la manzana. Eso es un estado alfa de relajación, de atención. Pero cuando digo, y me entran pensamientos y digo, ay, esta manzana es la última, voy a tener que ir a comprar más porque ya se me acabaron, y entro en ese diálogo interior conmigo mismo de, o que estoy en el pasado o en el futuro, cuando no estoy en el presente es el estado alfa, y el pasado y el futuro es el estado beta. Entonces yo cuando empiezo a preocuparme de, debí haber comprado más manzanas cuando fui a la tienda, ahora que vaya voy a tener que ir a la tienda y comprar más manzanas, eso es un estado beta, porque ya estoy pensando y hablando, no sintiendo cómo huelen las sensaciones y las emociones, y esto del presente de comiendo la manzana. Por eso el mindfulness funciona tan bien, porque cuando tú estás en el presente, entras en ese estado de relajación alfa que nos ayuda a sanarnos, a recuperarnos, a relajarnos, a equilibrar ese estado beta de agitación, o incluso el gamma, que es de ansiedad. Entonces, entramos en esa frecuencia y hay que estar como muy, muy alertas. Aquí comentan que hay varios estados que tú puedes, esos mismos, varios como maneras de reconocer al alfa, pero que sobre todo hay que ver que las sensaciones están aumentadas. Por ejemplo, cuando decimos que vamos caminando en el parque y vemos las flores y que sentimos el aire, vemos la luz del sol, eso es estar en un estado alfa, poner atención en esos pequeños detalles. Los sentimientos aumentados, por ejemplo, que dicen, ay, es que medité y me dolió una pierna. Me dolió una pierna, o me di cuenta de que amaba mucho a mis hijos en la meditación, no me había dado cuenta cómo quiero o extraño a esa persona, o me sentí muy emocionada en la meditación y me dieron ganas de llorar. Eso es identificarte contigo, identificar con tu familia, conectar con tus emociones. Por eso es tan importante este estado alfa, porque tú puedes conectar con tus emociones, con tus sensaciones, y incluso cuando estás acelerado, que le digo que es el sistema de huida, pues tú puedes tener un dolor en la pierna. No sé, alguna vez alguien también comentó algo de un dolor en la pierna, y eso es que te das cuenta que ahí estaba el dolor. O sea, la meditación no te va a hacer que te duele una pierna, pero puede que tú estuvieras en esa onda, en esas ondas tan aceleradas de beta, o incluso de como vivimos hoy en día de ansiedad, y no darte cuenta por ese mismo, porque el estado de huida bloquea las sensaciones de dolor. Porque acuérdense que les diga del sistema simpático. Entonces la otra es que el tiempo se hace más lento, o tienes más como percepción del tiempo, que como parece como si la respiración hubiera durado horas y solo fueron 1 o 2 minutos. ¿Por qué? Porque estás consciente de ese estado del tiempo. Y también dice que en el estado alfa hay un estado mental pasivo y receptivo. Por ejemplo, oí a una persona, pero la escuché y no me molestaba. O cuando, por ejemplo, siempre pasa el tren por aquí y nunca, ya ni lo escuchaba. ¿Por qué? Porque ahora que puse atención, lo estaba meditando, pude escuchar este sonido que no me había dado cuenta que ahí estaba. Entonces eso es como el estado, la diferencia entre un alfa y un beta. Y ahorita, si gusta el padre Tito comentar, y pasamos al estado, antes de que pase al teta y al delta. Pero entonces lo que ellos dicen es que hay que hacer varias cosas. Por ejemplo, o sea, que no ponemos atención en algunas cosas, pero lo que tenemos que hacer, el enfoque primero, es como darnos cuenta de no ir por la vida como si fuéramos en el piloto automático. O sea, no ir por la vida en piloto automático, sino lo primero que tenemos que hacer es esto de estar alertas y atentos, que eso por lo menos sería estar despierto mientras estamos despiertos.
que sería como, aunque sea en el mismo estado beta. Antes de pasar con Padre Tito, a mí me sucede lo contrario. Ahí tengo al tren a cada instante, al tren durísimo detrás de la casa, ya 4 años que estamos con esto. Y para muchos de mi familia, para todos creo, ya todos de mi familia, lo han logrado superar, es decir, ellos entran en un estado, ahora estoy analizando un estado de conciencia, no sé si sea delta, teta, cuál de estos es, que ya no lo toman en cuenta, duermen tranquilos, y yo en 4 años no he podido superar, porque como pasa atrás de la casa el tren, y es tan fuerte que a cualquier momento que lo pasa, más de que vibra la tierra, suena duro, viene pitando como de 2 o 3 cuadras al este y pasa al oeste, para mí se ha convertido en un problema, yo diría hasta me ha desestabilizado psicológicamente, ya no he podido dormir bien, pasa a 2, 3 de la mañana el tren durísimo y ya no puedo volver a dormir. Y miro a mi alrededor toda mi familia, desde el más pequeñito, mi nieto el más pequeñito, hasta la mamá, que mi esposa, que es la más grande. Es decir, ustedes no escucharon, no, nada, una tranquilidad. Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta en este tema? Porque es que mi situación es diferente a la de los demás. ¿Qué está pasando? Yo entiendo que sí, yo estoy en un sistema el más, como nos acaba de decir usted, doctora, posiblemente el alfa, el más, que estoy viviendo aceleradamente, tanto que por eso le hice la pregunta hace un instante, que en cuanto a la respiración mismo, yo siento que cuando duermo, hasta debo tener un sistema de respiración muy desordenado, totalmente desordenado, porque no he hecho una costumbre de poder respirar bien por la nariz, exhalar por la boca o hacerlo una costumbre mía, algo uniforme como para que cuando esté dormido también pueda superar, porque a las 2, 3 horas de que yo me despierte por el ruido del tren, o sea, ya tengo afección de la garganta, por ejemplo, porque posiblemente estoy solamente respirando por la boca. Y me he hecho un propósito, he cerrado mi boca y tratado de respirar y todo el sistema de respiración, hacerle respirar, inhalar por la nariz, y la sanación al dolor de la garganta me viene enseguida. Entonces, ahí está el tema o la pregunta que le hice hace rato, doctor. ¿Es posible que un ser humano pueda disciplinadamente, desde luego, hacer ya un sistema de respiración costumbre en su cuerpo, en su mente, para que cuando duerma también pueda tener ese mismo sistema? Porque ya estamos durmiendo, como nos dice, estamos ya en el sistema, no sé si es teta, ya casi de la consciente. El teta es el ensueño y el delta es el sueño. Sí, la verdad es que los estados del sueño también son súper importantes, pero, por ejemplo, la meditación que vamos a ver el día de hoy la pueden utilizar y ayuda para calma, el equilibrio, y nos puede ayudar como en estrés, o antes de dormir se puede aplicar. Hay meditaciones de respiración que pueden ayudar para dormir, y esta va a ser una de ellas. Usted puede hacer su 3, 5 minutos, 11 minutos, 22, 31, o sea, más o menos una serie de respiraciones para antes de dormir si tiene insomnio, y eso lo va a relajar y le va a ayudar a dormir mejor. También hay ciertas respiraciones que nos ayudan a dormir, y esta del día de hoy también puede ser una buena meditación para antes de dormir. Y algo que podemos comentar es, por ejemplo, Padre Pablo, usted puede utilizar durante el día el tren para un mindfulness. O sea, que usted se concentre en el tren, escuche su sonido, esté atentamente en vez de enojarse porque va a estar el sonido y eso, no, empezar a respirar lento y suave y escucharlo. O sea, estar atento a todo el sonido, o meditar en la respiración mientras pasa el tren y poner atención al tren también, como para una forma de respiración tranquila, y luego ya mientras pasa el tren. Pero esta meditación de respiración le va a ayudar para dormir. Sin embargo, también a veces hay que checar si ronca o no ronca, porque hay estados médicos donde puede haber una afección, o pacientes que
que respiran por la boca, que roncan mucho, que hacen apneas muy prolongadas durante el sueño, esos tienen que ir al médico y hacer estudios del sueño. Hay expertos en el sueño que también hay que ver cuál es el problema, ¿verdad? Porque a veces también es deficiencia de melatonina. Hay varios problemas con los del sueño, que no entran en un estado de sueño profundo, está muy superficial y cualquier cosa los despierta. Entonces, sí hay que estudiar el sueño también como tal, pero para los estados, por ejemplo, el teta, que es cuando tú estás dormido, cuando estás quedándote dormido, el ensueño es el teta, cuando yo estoy despierta y estoy entrando a esa fase de dormir entre la vigilia y el sueño, ese es el estado, el teta. Uh-huh. Y cuando estoy dormida y despierto y recuerdo todavía algunos de los sueños. Es súper importante recordar los sueños, anótenlos, es muy importante porque hay estados más avanzados como el delta, que el estado del sueño profundo, sin sueño, que son estados muy avanzados que poca gente logra entrar. Dicen que los estados profundos, que varios autores dicen que ni siquiera los orientales, que es, incluso disciplinas como budismo tibetano, no, aunque sean dedicados a la meditación, no es sencillo acceder a esos estados, que serían como estar un sueño lúcido, que tú te des cuenta que estás despierto en el sueño. Imagínate la maravilla de que tú te despiertes en el sueño y puedas hacer lo que quieras. O sea, si te aparece un monstruo, tú dices, estoy dormido, no me puedes hacer nada y ahora te voy a cambiar a un hermoso oso panda, porque sé que estoy en el sueño y entonces ya no me preocupa nada porque todo es irreal. Yo estoy aquí consciente. Entonces, acceder a esos estados, dice el autor de este libro y varios autores, dice, es casi imposible acceder, casi imposible, por lo cual sí puede ser posible, ¿verdad? Pero requiere mucho entrenamiento y años de meditación. Pero dice, o sea, dice, ni lo vamos a mencionar porque es casi imposible, ¿no? Dice varios autores, ni siquiera yo te podía guiar a eso. Yo tengo maestros que son expertos en ese tema y claro que les va muy bien, pero no es algo como que sea fácilmente enseñable y requiere mucho tiempo y disciplina. Pero dice, lo que sí puedes hacer es entrar al estado alfa, súper fácil con la relajación, o al estado teta, que es más difícil porque ese también puedes entrar en una meditación profunda. Probablemente varios de ustedes, cuando hemos meditado, han entrado en estado teta. Y el teta es un estado súper lindo, es un estado de intuición, de conectar contigo, que te llegan ideas, puedes conectar con tu yo. El otro día que conectamos con el niño es en el momento en que tú conectas con tu niño interior, esa conexión con el yo, en el que interioriza y es una meditación profunda, ahí es estado teta. Y ese es un estado súper, súper bueno para acceder a ese nivel de relajación, de sanación, de calma, de equilibrar el estado de ansiedad. Entonces, los estados teta son sumamente, dicen que son estados de sanación, por eso, porque estamos relajados, el cuerpo está completamente en un estado de tranquilidad. Y algo que es importante es que es como muy intuitivo este estado. Pero aquí dicen, bueno, son 5 puntos importantes para estos estados. 5 puntos. El 1, permanecer despiertos mientras estamos despiertos. O sea, no ir en fase automática, no ir como un zombie por la vida, no. Ver cada detalle, cada sensación, cada comida, que eso lo podemos también practicar con el mindfulness. Les voy a poner una meditación de estas de cómo ir guiándolos, como cada vez que tomen agua, sientan el agua, no nomás se la tomen, disfruten la comida, el aire, cuando van por el bosque, por la calle, por donde vayan, todo lo que sea, pónganse alertas, pónganse alerta a las emociones, a las sensaciones, a los olores, a como a activar nuestros sentidos y nuestras emociones, y eso nos mete automáticamente en un estado alfa. Entonces, pero dice, solo, o sea, 1, estar despierto mientras estamos despiertos, o sea, estar conscientes mientras estamos en beta, o sea, no ir en piloto automático, aunque sea en beta, dice que a sorprendernos de todo, estar alertas cuando estamos despiertos, ese sería un beta, o sea, aunque estemos hablando, poner atención a lo que hablamos o lo que pensamos, eso es un estado beta, alerta, porque puedes estar zombie y en piloto automático aún en beta.
Y luego, 2, el segundo paso es permanecer despierto mientras está relajado, que ese es el estado alfa. Dice que varios de los meditadores que acceden a él pues mucho más fácil, porque ese es como un estado de relajación. Algo que es importante en el estado alfa, por ejemplo, es no dormirnos cuando nos relajamos. Por eso dicen, algunas personas dicen, yo medito y me duermo. Siempre que medito me duermo. Bueno, tienes que trabajar porque la meditación tienes que estar alerta, ¿no? Es como una velita, tienes que tener prendida esa luz. No sé si la primera vez se nos durmió el Padre Tito, ahorita me cuenta el Padre Tito, pero ya ha estado súper bien en todas las demás. Él ya sabe cómo